Afinal, quem é a blogueira cubana que tem rendido tanto assunto nos noticiários? Por que tantos protestos com sua chegada ao Brasil? Ela já foi censurada em sua terra natal, perseguida. Teve a casa vigiada 24 horas por dia. Mesmo assim, o grito por liberdade que vem da alma de Yoane Santos ecoou através da fibra ótica. O Geração Y, o primeiro blog criado em Cuba, segue soltando o verbo e lutando pelo direito de ir e vir. É a maneira como a cubana, formada em letras, achou para fazer um jornalismo de protesto e denúncia e chamar a atenção do mundo para a Ilha de Fidel. Seus textos se multiplicam em 15 idiomas e já renderam vários prêmios internacionais. A blogueira teve o visto negado por mais de 20 vezes pelo governo cubano. Para comunicarle que usted no ha sido autorizada a viajar, le entrego su pasaporte. Otra vez, 19 veces. 19 veces. Voy a seguir intentándolo. Até que finalmente conseguiu a liberação das autoridades. Em sua primeira viagem internacional, Yoane realiza o sonho de conhecer o Brasil. Depois pretende ir aos Estados Unidos e à Europa. Na chegada em Recife, a blogueira foi recebida com protestos que se estenderam para outros estados. Na Bahia, onde iria ser lançado o documentário Conexão Cuba-Honduras, em que Yoane é a personagem principal, a estreia teve que ser cancelada. Segundo publicação da revista Veja, um dossiê com 235 páginas foi distribuído pela Embaixada de Cuba em Brasília para um grupo de militantes de esquerda, em sua maioria do PT. O interesse seria o de denegrir a imagem da blogueira cubana e mostrar que Yoane seria uma mercenária e que receberia dinheiro do governo norte-americano. Na visita programada para uma semana, a blogueira vem ao Canal Livre para revelar as histórias de sua luta, do cotidiano sob os olhos do governo e também sobre a opressão de um povo que vive sob o regime da família Castro há mais de meio século. Olá, boa noite. O Canal Livre está de volta numa nova fase, com novas entrevistas inéditas e com este cenário novo. E hoje, para entrevistar Yoane Santos, estão comigo aqui na bancada o jornalista Fernando Mitre e o ex-deputado federal e também jornalista Fernando Gabeira. Yoane Santos, boa noite, é um prazer recebê-la aqui no estúdio. Mas não é um prazer para todo mundo que esteve perto de você durante essa temporada. Você foi recebida com alguma hostilidade e eu queria saber como é que você se sentiu nessa sua primeira rodada de viagens internacionais que começou justamente pelo Brasil. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Y es cierto que algunas personas con mi visita pues se han sentido atacadas o han sentido que deben insultarme, denigrarme, pero lo cierto es que la gran mayoría del pueblo brasileño que he encontrado en las calles, en los aeropuertos, que ha interactuado conmigo en los lugares donde he presentado o tratado de presentar mi libro y el documental de Dado Galbao, la mayoría de ese pueblo brasileño me ha recibido con abrazos, besos, cariños y palabras de ánimo. Yoane, a sua viagem, a sua presença aqui, não é um sinal de que as coisas estão mudando em Cuba? Lentamente talvez, mas há sinais de mudança aí. Você concorda com isso? Yo pienso que algo se está moviendo, no tanto por voluntad del gobierno, sino porque ya era insostenible mantener tanto control, por ejemplo, sobre la entrada y salida del país. O sea, no es que nuestros gobernantes se hayan levantado un día mejores personas o más flexibles, más tolerantes, más aperturistas, sino que una serie de presiones desde la comunidad internacional y desde la propia ciudadanía los han obligado a dar algunos pasos que están en la dirección correcta, pero todavía son limitados y de poca profundidad. Quando você deixou Cuba, exercendo já o direito de ir e vir, você disse que havia muitos direitos em Cuba que não estavam sendo respeitados. Quais são esses direitos, na sua opinião? La lista es tan larga. Pero podría decirle, por ejemplo, que en Cuba sigue estando penalizada la discrepancia, disentir del gobierno es un acto considerado prácticamente una traición a la patria, sigue estando prohibida la asociación libre, por tanto no existen fuerzas políticas o organizaciones espontáneas y auténticas diferentes a las del Partido Comunista, tampoco, por ejemplo, existe una verdadera libertad de expresión ni de prensa, vivimos bajo una prensa oficialista que es propiedad privada del Partido Comunista y por ahí podría seguir enumerando una larga lista de derechos postergados, silenciados, que nos han sido arrebatados. E como é que a população, de modo geral, recebe esse tipo de opressão? Nos anos 90,
eu lembro que houve algumas manifestações organizadas ali no Malecón, quebrou o pau lá com a polícia, o povo reagiu com pedras. Depois isso serenou, não sei porque a situação melhorou, né? Hoje não é tão ruim quanto era nos anos 90, logo depois da queda da União Soviética, da ajuda, etc. Mas havia alguma semente ideológica ali, ou aquelas manifestações eram apenas por razões de vida diária, de dificuldade, de penúria, e agora com a situação não tão má, todos se desmobilizaram? Onde estão aquelas lideranças daquele pessoal que andava fazendo aquele barulho todo e que sumiu? Sí, Fernando, estás hablando del llamado periodo especial, cuando la situación económica pues llegó a un límite realmente insoportable e insostenible y llevó a los cubanos a lanzarse a la calle en aquel agosto de 1994, que después derivó en la llamada crisis de los balseros, ¿no? Si examinamos bien la situación, la gente no se lanzó a la calle derrocando al gobierno o intentando cambiar el status quo, se lanzó presionando para salir de la isla, que es un mecanismo que lamentablemente hace que cada vez que la sociedad acumula cierta presión de inconformidad, de rebeldía, pues la válvula de escape sigue siendo la migración. Años después, en una situación económica no tan difícil, pero tampoco muy cómoda que digamos, todavía los cubanos siguen prefiriendo resolver su problema personal que intentar resolver el problema principal y el problema nacional. Así que, ¿qué es lo que hacen? Filas frente a los consulados o para obtener un visado o sencillamente emigran de manera ilegal. Así que la rebeldía se expresa más en el escapar que en el resistir. Ioane, por favor, Gabriel. Isso me coloca uma pergunta sempre difícil. Se houvesse uma eleição livre em Cuba hoje, você acha que um partido democrático clássico vencería o Partido Comunista? Bueno, si fuera hoy mismo, muy probablemente no, porque habría que dar un tiempo también para que esa fuerza política nueva, diferente al Partido Comunista, se hiciera conocer. Recuerden que en Cuba vivimos bajo un monopolio muy férreo del gobierno sobre los medios de difusión, de manera que uno de los resultados principales de ese monopolio informativo ha sido que muchos cubanos desconocen las propuestas, los proyectos, las ideas de futuro que tiene parte de la oposición, sus programas. Entonces, yo pienso que si se le da un tiempo a esa oposición para que acceda a los medios, para que convenza a la población, muy probablemente el Partido Comunista no ganaría. Ioane, você diz que quando o governo não consegue impedir, ele legaliza, né? Você se referiu provavelmente a essas mudanças na área da comercialização de carros, setor imobiliário que recebeu também alguma mudança e tal. Isto significa que exista um movimento na sociedade cubana, um movimento com uma força propulsora capaz de tirar do governo essa posição de ser o dono de tudo, inclusive o dono do ritmo da mudança. É possível que, de alguma forma, essa posição que se vê nas ruas e provocando mudanças e decisões do governo se transforme numa onda de transformação? Sí, es muy interesante porque yo pienso que ahí está la dinámica de las reformas raulistas. Le decimos reformas raulistas porque fundamentalmente se han empezado con el gobierno de Raúl Castro, ¿no? Son reformas que van 2 pasos detrás de la realidad. Por ejemplo, en el año 2008 Raúl Castro autorizó que finalmente los cubanos pudiéramos tener la posibilidad de contratar una línea de teléfono celular. Pero cuando se autorizó ese punto importante de la comunicación, ya hacía varios años, a través del mercado ilegal, a través de varios trucos legales, los cubanos estaban haciéndose con la telefonía móvil. Por tanto, Raúl Castro está autorizando lo que ya no puede evitar. Y eso es una dinámica nueva. Y por eso yo estoy esperanzada, porque siento que la sociedad civil, agrupada o no en partidos o grupos de oposición, está presionando a por más, quieren más espacio, quieren más posibilidades de prosperar económica, personal, profesional y también políticamente. Y entonces, ahora mismo el gobierno de Raúl Castro está un poco contra la pared y está teniendo que hacer cambios que le van a costar el poder a la larga. Sí, podemos falar então de movimento espontâneo da sociedade. Exacto. Exactamente, a mí me gusta comparar al sistema cubano con una casa en La Habana Vieja, totalmente destruida, el balcón a punto de caer, la pintura caída,
pero pasan huracanes y huracanes y la casa se mantiene en pie. Un día alguien intenta reformar la puerta y quita un tornillo y la casa se viene abajo. Nós temos aqui uma pergunta feita pelo jornalista Sandro Vaia. Ioane, você conhece o Sandro Vaia, não é? Seu amigo? Sim, então vamos ver qual é a pergunta. Ioane, boa noite. Todo mundo sabe que Cuba tem uma gerontocracia no poder há 54 anos. A grande dúvida e a grande pergunta: onde se esconde o sucessor dos irmãos Castro? Ioane? Esa es la pregunta que nos hacemos 11 millones de cubanos, pero bueno, voy a tratar de hacer un pronóstico. Sí, evidentemente una de las características del gobierno cubano es su avanzada edad y el poder acumulado en manos de octogenarios. El gobierno cubano ha sido como un gran Saturno que se come a sus hijos. Cada vez que una figura más joven ha brillado con luz propia, cada vez que un Benjamín ha estado cerca de la silla presidencial, el resultado ha sido que esta persona es expulsada, defenestrada, estigmatizada por el propio discurso oficial. Por ejemplo, los últimos casos conocidos fueron el vicepresidente Carlos Laje y el anterior canciller Felipe Pérez Roque. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Quién será ahora ese Delfín o Benjamín que podría acceder al poder? Bueno, en los últimos meses hay dos figuras que han estado ganando relevancia. Los cubanos sabemos leer muy bien entre líneas. Aunque no nos digan las cosas, leemos las señales en los noticieros. Exactamente, somos hábiles en segundas lecturas. Y yo percibo que en los últimos meses ha ganado mucha importancia el señor Miguel Díaz-Canel, un hombre que fue ministro de Educación Superior y que podría estar apuntando para ser el primer vicepresidente a partir del 24 de febrero que se compone el Consejo de Estado. Otro posible candidato podría ser el actual canciller Bruno Rodríguez, pero sigue siendo una interrogante. En Cuba nunca hay certezas. Esses nomes significam mais ritmo de mudança, novidades ou apenas continuidade? La imagen que tienen estos dos hombres, tanto Miguel Díaz-Canel como Bruno Rodríguez actualmente, es una imagen de continuidad, de fidelidad absoluta al poder. Pero esa es la imagen que tienen ahora mientras son observados por los jerarcas, ¿no? O sea, por tanto Raúl Castro, Fidel Castro, el propio Ramiro Valdés. Hay que ver cómo actuarían cuando ya no estén bajo supervisión. Yo pienso que podríamos vivir algunas sorpresas al estilo de un Gorbachev, apareciendo de pronto, quitándose la máscara del fundamentalismo y mostrándose como un reformista, o quizás como un Yeltsin, ¿no? Ioane, no ano passado, em Cuba, exatamente um ano, né, eu estive lá, é muito difícil entender a maneira como as coisas funcionam lá, especialmente o regime do mercado de trabalho. Mas eu ouvi de uma das madres de Blanco, em Cuba, que o Estado cubano se transformou numa espécie de agência da mais-valia, ou seja, que Cuba hoje contrata trabalhadores e os cede a empresas internacionais por um preço, pagando só $20 por mês para os trabalhadores. Queria saber como é que funciona isso, se é verdade isso, que o projeto de comunismo acabou se apropriando da mais-valia e hoje a exerce assim e a impõe com tanta firmeza. ¿Es verdad? Sí, lo cierto es que aunque la propaganda oficial presenta el modelo cubano como un socialismo, en mi opinión muy personal se trata de un capitalismo de Estado, bastante salvaje por cierto, donde a los obreros no solamente se les extrae una plusvalía desmedida, estratosférica, sino que además ni siquiera tienen el derecho a la protesta en las calles, ¿no? Y hay muchas empresas, varias empresas, para decirlo más realmente, hay varias empresas extranjeras operando en Cuba que aceptan las reglas del juego del gobierno, o sea, contratan a empleados cubanos. Para ser contratado por una empresa extranjera hay que pasar muchos filtros ideológicos. O gobierno contrata a esos trabajadores. El gobierno tiene lo que se llama el poder sobre la empresa empleadora. Por ejemplo, viene un empresario español, pongamos un ejemplo, a operar un hotel en Cuba y entonces el personal cubano es contratado a través del gobierno, a través del Estado, en una empresa empleadora. Esas personas que trabajan allí, sea el cocinero, la mujer que hace la cama o limpia las habitaciones, etcétera, esas personas reciben un salario en moneda nacional que no supera los $30 al mes. $30 al mes. Exacto. Y sin embargo, el empresario extranjero paga por cada uno de ellos directamente al gobierno cubano una cifra bastante alta en moneda convertible, puede ser euros, puede ser dólares, fundamentalmente euros. Por ejemplo, un cocinero de un hotel de 5 estrellas, el gobierno puede estar recibiendo por ese cocinero alrededor de unos $3.000 al mes. Y sin embargo, el pobre hombre tiene un salario de unos $30. Claro, no se queja. ¿Por qué?
porque quejarse sería perder el puesto, y ese puesto es la clave para desviar recursos del Estado que después, o de la empresa mixta, que después van a terminar en el mercado informal. E o que é possível fazer em Cuba com $30 hoje, com o equivalente em moeda nacional? Casi nada, pero el propio Raúl Castro ha confesado y ha reconocido que el salario no es la principal fuente de vida, ¿no? O sea, no es el principal ingreso de los cubanos. La mayoría de los cubanos tiene que apelar o al desvío de recursos, como ponía en el ejemplo del cocinero, o por ejemplo a labores ilegales, o también a la sacrosanta remesa que llega desde el extranjero. Hay una broma lingüística muy popular que dice que aquellos traidores, o sea, los exiliados que fueron estigmatizados por la propaganda oficial como traidores, ahora se han convertido en traedólares. $3. Se vier o final do embargo americano, isso vai afetar de maneira significativa a economia cubana? Eu vi uma declaração sua dizendo que afetaria apenas parcialmente, não seria essencial, e que o embargo, na verdade, ajuda a propaganda do governo cubano. Se é isso, por que os Estados Unidos fazem esse mau negócio? Sí, hay mucha torpeza política también, aunque hay que decir, y tengo que reconocer, que hay personas que están en la posición de mantener el embargo, y el motivo principal es que creen que así pues Cuba llegará más rápidamente a la democratización. O sea, hay personas realmente preocupadas por su país que creen que mantener el embargo podría ayudar. Yo soy de los que cree que no, que hay que quitarlo cuanto antes. Pero bueno, respeto todas esas posiciones, y si el embargo terminara mañana mismo, la verdad es que no cambiaría mucho el desastre económico que hay en la isla, porque el problema nuestro no es a quién comprarle, sino con qué dinero comprar. El país tiene un verdadero colapso productivo, tiene una gran ineficiencia en todo lo que tiene que ver con la generación de riquezas, y a mi juicio el fin del embargo lo que haría más bien no es un efecto en la economía, sino un efecto en el discurso político. ¿A qué le van a echar la culpa ahora del descalabro nacional? A sua repercussão no mundo dependeu muito da revolução digital, que está influenciando Cuba também através da facilidade de realizar filmes mais baratos digitais. Mas eu não entendo ainda por que Cuba não tem acesso total à internet, uma vez que já tem a fibra ótica ligada com a Venezuela. Por que não se faz isso? Será que é mais perigoso abrir-se para o mundo através da fibra ótica do que através do comércio? Sí, durante muchos años el gobierno cubano explicó a sus ciudadanos que no podíamos tener acceso a Internet por culpa del embargo norteamericano y por las restricciones de Estados Unidos a que Cuba se conectara a los cables submarinos de la zona. Ese argumento terminó o dejó de tener validez cuando se conectó un cable de fibra óptica entre la zona oriental, Santiago de Cuba, y la zona de La Guaira venezolana. Pasaron 2 años, desde febrero del año 2011, en que quedó instalado el cable, y todavía hoy los cubanos no tenemos acceso masivo o acceso fluido a Internet. El gobierno explica que ahora hace falta comenzar a construir una infraestructura dentro de la isla para llevarla a Internet. En lo personal, y es una opinión que comparto con muchos amigos, creo que el gobierno de Raúl Castro le tiene un miedo terrible a Internet, le tiene pánico a que la información fluya, a que los cubanos nos podamos enterarnos que ni el mundo es el infierno, ni Cuba es el paraíso. Por exemplo, você me falou uma coisa, eu gostaria de saber de você, quando você fala de pânico de informação, você não está se referindo só à informação que tem alguma conotação política ou ideológica. Incidentes, por exemplo, como os desabamentos dos casarões, lá também sofrem censura, é isso? Exactamente, por ejemplo, no solamente la información política, el gobierno tiene mucho miedo a que los cubanos puedan interactuar directamente con el mundo y escuchar las experiencias de personas similares a ellos en otras realidades. Se imaginan, por ejemplo, un doctor cubano que tiene un salario que no supera los $30 al mes, que pueda hablar con un colega que vive en Madrid, Buenos Aires, México DF, y comparar estatus de vida, comparar estatus de libertades. Eso sería muy corrosivo, y también sería una manera de empoderarse a la ciudadanía, porque si tuviéramos Internet, muy probablemente empezaría a desarrollarse las redes que llevó en África del Norte a las primaveras árabes, las redes para convocarse, las redes para informarse, las redes para decir pienso igual que tú.
Os telefones celulares no têm cumprido essa Sí, forma. pero todavía es un servicio muy reducido por los altos costos. Somos 11 millones de cubanos en la isla y ahora mismo quizás hay 1.800.000 teléfonos móviles. El precio es muy alto y claro está, las personas prefieren utilizarlo para el tema de la sobrevivencia cotidiana, temas profesionales, que para hacer política. Como é que será que o velho continente encara a situação de Ioanni Sanches, hein? Mais informações a respeito disso nós vamos ter com a nossa correspondente em Paris, a Sônia Blota. Aqui na França, Ioanni Sanches se tornou tema de amplos debates. A lei francesa garante qualquer tipo de opinião na mídia. O mesmo vale para a internet. É claro que a justiça também pune os casos de injúria, calúnia e difamação. Mas o caso da blogueira cubana foi considerado por aqui um absurdo. O jornalista Benjamin Courtadon, comentarista do canal France 5, diz que limitar a liberdade de expressão é o mesmo que levar alguém para trás das grades. Para ele, uma pessoa engajada politicamente como Ioanni é muito importante para o desenvolvimento de seu país. Ioanni, eu queria falar um pouco sobre o que se chama de as conquistas sociais da Revolução Cubana. Eu queria saber que avaliação você faz. Na área da educação, por exemplo. Eu estive em Cuba há 15 anos, estive lá 2 ou 3 dias e fiquei impressionado com a área de educação, com a área de saúde, aquele esquema de médicos de família e tal, aquilo funcionava aparentemente muito bem. Depois, Cuba entrou numa crise profunda, eu não sei como está a situação hoje, mas queria que você avaliasse isso. Essas conquistas estão em que nível e que valor você dá a elas? Sí, exactamente. En los años 70 y 80, cuando yo era una niña y estudiaba en la escuela primaria, sin lugar a dudas Cuba llegó a tener una extensión en los servicios de salud y de educación de bastante alta calidad. Claro, ¿era eso el resultado del nivel productivo del país, del nivel financiero del país? No, era el resultado del subsidio soviético. O sea, desde el Kremlin hasta la Plaza de la Revolución llegaban cantidades y cantidades de dólares, recursos, petróleo, que claro está permitió crear esta infraestructura muy extensa en todo territorio nacional, pero que después, cuando la Unión Soviética se desarmó, se desmembró y el muro de Berlín cayó, pues entonces Cuba tuvo que enfrentar la realidad de que no podía sostener todo eso, ¿no? ¿Qué pasó? Una devaluación sistemática de la calidad. Por ejemplo, en el tema de la educación, por poner un ejemplo, muchísimos profesores se fueron de las aulas en busca de mejores trabajos en el turismo fundamentalmente, o sencillamente regresaron a sus casas pensando que no valía la pena trabajar por un salario tan bajo, ¿no? Eso trajo que, como consecuencia, que la calidad del profesorado, la calidad de las personas que enseñan a nuestros hijos, pues disminuyó mucho, ¿no? Y también pues la depauperación material de las escuelas, la pérdida, por ejemplo, de mucho material para laboratorio, de material tecnológico, eso ligado al excesivo adoctrinamiento político, yo creo que hacen que la educación cubana hoy necesite una reforma urgente, ¿no? Replantearse muchos de los temas por los que está pasando. Con la salud pública básicamente lo mismo, se deterioraron los hospitales y a mí me gusta poner un ejemplo para la gente que no ha visitado Cuba lo entienda. Uno puede ir a un hospital cubano y encontrar una sofisticada máquina de tomografía axial computarizada, pero no hay un termómetro. Puedes llegar y encontrar un gran medicamento de avanzada contra el cáncer, pero no hay una aspirina. Esos son los claros y oscuros. Además, todo el mundo sabe que el personal médico tiene muy bajos salarios y muchas necesidades. Entonces se ha establecido como práctica el regalar objetos, recursos a los doctores para tener una mejor atención. No significa que si no regalas no te atienden, pero hay un código oculto no escrito en que el paciente sabe que tiene que dar. Y no solamente tiene que dar al doctor, a la enfermera, al anestesista, tiene que llevar, por ejemplo, el desinfectante para el baño, la comida porque es pésima, las almohadas, las sábanas, el ventilador, el televisor para ver en la habitación si va a estar varios días ingresado. O sea, que aquella idea de la salud de óptimas condições para todos é algo do passado. Não? Mas aqueles números na área de educação, por exemplo, a alfabetização, parece que é 100%, parece que é apenas 0,2% da população cubana não lê e escreve. Isso é espetacular, num continente onde o índice é de 11,5%. Né? Então é 11,5 contra 0,2. Isso são dados que eu conheci de 10 anos atrás, 8 anos atrás. Não sei se hoje se mantém isso aí, mas de alguma maneira deve estar perto disso. Na área da saúde também há outras conquistas, como por exemplo, o cubano vive 80 anos, em média. Isso, pelos dados que eu tenho, não sei se são corretos, eu peço que você confirme ou não. Mas são resultados extraordinários.
Sí, sin lugar a dudas la alfabetización es un modelo, ¿no? El grado de alfabetización, aunque debo decir que antes de 1959 Cuba era uno de los países de América con mayor tasa de alfabetización. El proceso de enseñar a leer al resto de las personas que no sabían fue un proceso que generó mucho entusiasmo, ¿no? Era el ideal también revolucionario de esa época. Lo que resultó después muy triste es que esas personas a las que se les había enseñado a leer, después no pudieran leer los libros que hubieran deseado que pudieran elegir. O sea, aprendieron a leer para leer solo los libros autorizados, lo cual a mi juicio es muy dramático, porque la lectura es conocimiento, ganas de conocer, acercarse cada vez a más opiniones y historias, y entonces de pronto hay una gran limitación de censura, ¿no? Y por otro lado está el tema de la extensión de la salud. Como decías, las estadísticas, yo pondría siempre un signo de interrogación sobre todas las estadísticas que salen de Cuba. Amo mi país, pero conozco a mi gobierno. Y en ausencia de mecanismos de verificación de estadísticas, siempre pongo un signo de interrogación sobre esos números que denotan la buena vida que viven los cubanos, porque muchos de esos números están inflados, manipulados, distorsionados para presentar precisamente el modelo como el gran modelo. No estoy diciendo, aclaro, que haya una expectativa de vida disminuida, solo que cuidaría en fiarme de esos números. Gostaria de avançar pouco nesse tema. O grande argumento das pessoas que defendem a ausência da liberdade de expressão em Cuba é de que há melhorias sociais. E eles tentam demonstrar que a ausência de liberdade é uma decorrência da necessidade dessas melhorias sociais. Mas como é que eles explicariam Costa Rica, então? No creo que sea incompatible, y ese es un buen ejemplo, no creo que sea incompatible la seguridad con la libertad. Incluso me gusta usar una metáfora que he repetido mucho, pero que es muy aclaradora, la metáfora del pájaro en una jaula. El pájaro está en la jaula, tiene comida y agua garantizada. En este caso, la comida y el agua podrían equipararse a la educación y la salud. Pero, sin embargo, todo pájaro en una jaula también quiere volar. Y ese es el caso del pueblo cubano. La existencia de un sistema de educación y de salud pública gratuito se ha convertido en un argumento que el gobierno expone cada vez que alguien exige libertades. Es algo así como: yo quiero leer otra prensa, yo quiero pertenecer a otro partido, yo quiero tener otra ideología, e inmediatamente responden: cállate, que tienes educación y salud. Pero es que yo no me paso todo el día ni enferma ni estudiando. También hay otras áreas de la vida, como el acceso a la información, la capacidad de elegir qué ideología se educan nuestros hijos, que son muy importantes. Por tanto, no creo que sea una dicotomía, elegir libertad o seguridad. É claro, nem poderia ser. Agora, você acha que a liberdade de expressão, ela começa a dar sinais de vitalidade ali na ilha, ao lado das mudanças socioeconômicas e tal? Viriam junto isso? Yo tengo esperanzas, ¿no? Porque estoy notando un proceso de expresión de la inconformidad. Durante muchos años los cubanos han mantenido la crítica en un murmullo, en una máscara, en silencio, y ahora noto un deseo de decir públicamente la crítica, ¿no? Eso evidentemente va a producir un cambio. Y el gobierno está reservando las reformas políticas, está tratando de no dar pasos para dar libertad de expresión y de asociación a los cubanos, pero nosotros nos estamos tomando esos espacios. Y hay muchos fenómenos que están apareciendo, incluso las nuevas tecnologías nos han ayudado mucho. Ante la imposibilidad mía de publicar en el periódico nacional o hablar en una radio de mi propio país, entonces ha aparecido Internet como un terreno plural, diverso, al que puedo acceder para colocar mis opiniones, ¿no? Bom, nós vamos fazer agora rápido intervalo comercial. Você não precisa nem se levantar do seu sofá, porque a gente já volta já já. Tchau.